nosotros sabemos que vamos a estar siempre ahí en medio, recibiendo de unos y de otros. Pero en estos momentos es cierto que hay cosas que están cambiando. ETA ya no pega tiros. Se podrá valorar si porque puede, porque no quiere, pero no los pega. Y ha cambiado el escenario. Y a la gente que se ha detenido últimamente, yo, que también soy de la profesión, estoy por ver de qué se les acusa. Se dice, al que ha matado, que lo pague. ¿Dónde hay que firmar? Pero al que no ha matado, al que está haciendo algo para intentar que se mueva esto, al que en principio se les acusa de decir que los presos no hagan lo contrario de lo que están haciendo, pues no entiendo yo dónde está el delito. Preparando un poco el pleno, que la verdad es que, pues bueno, no es agradable, porque yo creo que efectivamente nosotros lo que queremos ya es que esto acabe de una vez y darle vueltas y revueltas, pues cansa, pero recordaba conceptos, el terrorismo violento y el terrorismo pacífico. Resulta que se puede ser terrorista de una forma pacífica, esas son teorías que se han barajado en torno al todo es ETA. Pues bueno, se están moviendo las cosas, se quiera ver o no se quiera ver. Supongo que la historia se estudia con unos años de distancia, porque cuando estamos dentro de ella es difícil y se mezclan pues sentimientos, situaciones personales y a lo mejor es difícil de analizar. Pero negar que en estos momentos aquí ha cambiado las cosas y que se está yendo en buena línea, con los exabruptos que se puedan estar echando de vez en cuando por unos y por otros, por proponentes y por retractores, que no lo niego. Bueno, pues es un proceso complicado. Negar que hay un conflicto, pues mire usted, yo siempre he dicho, cuando dos discuten hay un conflicto, le llamaremos como le queramos llamar, pero hay un conflicto. ¿Y la solución cuál es? Pues la solución al final pasa en todos los sitios, yo creo que ninguna hay que nadie machaque a otro, porque al final sigue eso permaneciendo. Al final hay que hablar. ¿De qué? De lo que hay que hablar. Es decir, que a lo mejor no hay muchas cosas de las que hay que hablar, pero empecinarse en mantener políticas penitenciarias del pasado, yo no sé si estuvieron justificadas, creo que no. Creo que además han sido contraproducentes, pero bueno, ese sería otro debate interesante. Pero mantenerlas hoy en día no tiene ningún sentido. Empecinarse en cuestiones que nos están diciendo los juristas de Europa, que hombre, mire usted, que se está pasando, que no puede aplicar usted esto así, pues yo creo que es un poco para caérsenos la cara de vergüenza, digo yo. Pero no, es mejor insistir en esa trinchera de no nos movemos, no sé para qué. Mire, a mí me recuerda, yo durante muchos años he participado, bueno, se me reconozca o no, y además importa poco, yo siempre he estado en contra de esta última ETA, y voy a matizar porque también habría que hablar mucho de la violencia política, si está justificada, no está justificada, cuándo está justificada, cuándo no. Es que eso se estudia en la Facultad de Derecho también, en Derecho Constitucional. Pero bueno, yo que siempre he estado en contra, veía ciertos posicionamientos ahí, inamovibles, intransigentes, un muro, como lo definía algún amigo mío, un muro en cierta gente que decía, joder, no se dan cuenta que... Pero es que ahora lo estoy viendo en el otro lado. O sea, ahora que se ha conseguido dar unos pasos, estamos haciendo lo contrario en el otro lado. No sé qué es lo que queremos, ¿eh? Cada vez se alimenta más esa idea de que igual es mejor vivir en el conflicto. Algunos ganan, me da la sensación. Nosotros nunca hemos ganado, al contrario. Insisto, no queríamos intervenir porque nos parece que el tema es claro. Estamos aquí apoyando y podemos pedir, porque pedir es libre, podemos pedir la libertad de una persona que no entendemos por qué está encarcelada, porque además esta persona en concreto ya ha cumplido condena, ha pagado con la sociedad. Estamos asistiendo también a otra cosa, al que paga, que teoría, vamos, todos eso es lo que hemos estudiado, cuando ya has pagado ya has cumplido, no, pues aunque hayas cumplido hay que alargar de otra forma. Oiga, mire usted, ha cumplido, ¿ahora qué estaba haciendo esta persona? Seguir trabajando pues por intentar que los demás puedan salir, que esto ya se acabe. ¿Y eso le lleva a la cárcel? Pues no lo entiendo, sinceramente. Alfredo. Bueno, yo quería empezar pidiéndoos que no entremos en lo que parece ser que algunos quieren. Entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es estar aquí
yo me he puesto muy nervioso, no me he comido los humiales y ha sido un error. Tragarnos la bilis y hacer lo que ha hecho Miquel. Vamos a dar un ejemplo en el camino de la normalización y en el camino de la búsqueda de la paz. A todos estos partidos que les gusta mucho todas las fiestas ir debajo de la púrpura de la iglesia y de la cruz, solo recordarles lo que decía la bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo... esta detención me ha afectado mogollón. Miquel estuvo conmigo de vacaciones. Miquel estaba con la silleta con nosotros. Miquel estaba en el Castola. Miquel estaba en la sociedad. Miquel venía al monte con nosotros. Miquel vino a esquiar conmigo, después de muchos años sin poder hacerlo. Miquel ha hecho todo debajo de la luz y con taquígrafos, sin capuchas. Él no trajo las capuchas que se vieron aquí. Y ya podéis perdonar, pero yo lo había traído todo escrito para no salirme del guión, porque ya sabía lo que iba a pasar. Voy a intentar leer, y si no, la declaración de Bildu, y si no, la leerá Xavi. Egunon, hasi aurretik bildutaren izenean, ezarkada estu bat, bidali nahi deot, Mikel Almandoz, gure bizilagun eta kideari, eta bere zenide guztiei. Ta modu berean, azken operazio honetan, atxikotutako gainontzeko lagunei, eta euskal preso politikoen kolektibo osoari ere bai. Leziki, Burlatako Mikel Oroz, María Lizarraga, José Javier Osés eta Izaskun Lezakari. El pasado mes de marzo, con el objeto de dar un impulso al proceso de paz y fomentar la participación de la sociedad en la resolución del mismo, diferentes organizaciones, en colaboración con intereses internacionales, organizaron el Foro Social para impulsar el proceso de paz. Se celebraron 2 jornadas de trabajo, en Bilbo y Iruña, en las que se abordaron diferentes temas, todos ellos relacionados con la resolución de conflictos, como el desarme y el desmantelamiento, la garantía de los derechos humanos o la reintegración de las personas presas y huidas. Todas las ponencias fueron presentadas por personalidades reconocidas internacionalmente por su participación en la resolución de diferentes conflictos armados, como los de Irlanda del Norte o Sudáfrica, entre otros. Diferentes agentes sociales, sindicales y políticos comprometidos con la paz y la resolución del conflicto participaron en esta iniciativa. También lo quiso hacer el colectivo de prisioneros y prisioneras vascas, pero por encontrarse los miembros de su interlocución en prisión no lo pudieron hacer. Sí lo hizo su grupo de mediación, es decir, las personas que el pasado 8 de enero fueron detenidas por la Guardia Civil y posteriormente encarceladas. Tras la celebración del Foro Social y una vez escuchadas las opiniones de los expertos internacionales y analizadas las aportaciones ciudadanas recibidas, los organizadores del mismo propusieron una serie de recomendaciones para impulsar el proceso de paz. 12 recomendaciones que se dividen en 4 bloques: desmantelamiento y desarme, personas presas y huidas, derechos humanos, verdad y memoria. Resumiré brevemente ahora estas aportaciones. En cuanto al desmantelamiento y desarme, el Foro Social recomienda el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de las armas y estructuras militares de Euskadi y Askatasuna. Segundo, en cuanto a las personas presas y huidas, recomienda adecuar la legalidad a la realidad, comenzando por modificar los aspectos que atacan a los derechos humanos: presos enfermos, condenas acabadas, dispersión.
y en paralelo que la reintegración de estas personas se realice por medio de cauces legales, en un proceso individualizado, escalonado y en tiempo prudencial. Para ello sugiere que los presos muestren su compromiso con el nuevo escenario de paz y renuncien a vías violentas, además de hacer un reconocimiento del daño causado. Tercero, recomienda también reformas legislativas que garanticen los derechos humanos, que una entidad independiente evalúe su situación, que la justicia se aplique teniendo en cuenta el contexto del proceso de paz y que se redimensione el número y la función de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuarto, y por último, en cuanto a la verdad y la memoria, recomienda abordar lo acontecido y sus causas y reconocer y reparar al conjunto de víctimas. Tras hacerse públicas estas recomendaciones, el colectivo de prisioneras y prisioneros políticos vascos, a través de una rueda de prensa del grupo de mediadores ahora encarcelado, trasladó a la sociedad su valoración sobre el Foro Social por la Paz, considerado que sus recomendaciones podrían llegar a construir un punto de inflexión de cara a generar amplios consensos populares frente a la cerrazón de los estados español y francés. Igualmente anunciaron que estudiarán las recomendaciones y que abrirán un periodo de debate y reflexión para recabar la opinión y aportaciones de todo el colectivo. Finalmente, el pasado 28 de diciembre, conocíamos la declaración del colectivo en la que éste mostraba las conclusiones del debate interno realizado y que, respondiendo positivamente a las recomendaciones realizadas por el Foro Social, una vez más mostraba su compromiso con el nuevo tiempo que vivimos en Euskal Herria y el proceso democrático. Entendiendo que el origen político del conflicto exige una resolución política, considera el colectivo que esta debe ser integral y reconoce en el ámbito de las consecuencias el daño multilateral causado. Reconoce el escenario surgido tras el cese unilateral de la lucha armada por parte de ETA y se compromete a utilizar vías y métodos políticos y democráticos, renunciando al empleo de métodos utilizados en el pasado. Considera que es necesario derogar medidas de excepción como la dispersión, adaptar el entramado jurídico a la situación actual y modificar la política penitenciaria, y muestra su disposición de aceptar los cauces legales para su traslado a Euskal Herria y su puesta en libertad, comprometiéndose a que este proceso se pueda efectuar de manera escalonada mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial. Esta es la respuesta que el colectivo de prisioneras y prisioneras políticas vascas ha dado a las recomendaciones del Foro Social. Este es el compromiso que el colectivo ha adoptado con la ciudadanía de este país, con la paz y con la resolución. Y este es el compromiso que decenas de expresos y expresas hicieron suyo en Durango el pasado 4 de enero en un acto organizado por el grupo de mediadores del EPPK, ahora encarcelado. Esta es la palabra y el compromiso que este grupo de mediadores pretendía hacer llegar a toda la sociedad. Y esta es la palabra y el compromiso que más de 130.000 personas hicimos nuestro el 11 de enero en las calles de Bilbao. Y esta es la palabra y el compromiso que cada uno y cada una de nosotros llevaremos a todos los rincones de nuestro pueblo. Pero desgraciadamente algunos siguen empeñados en obstaculizar cualquier avance en el proceso. Antes se mostraban enemigos de la libertad de Euskal Herria. Ahora claramente se muestran enemigos de la paz. Antes, mediante la represión y vulneración de derechos y utilización de sus aparatos policiales, jurídicos y mediáticos, trataban de alimentar la confrontación. Ahora siguen utilizando estos medios para obstaculizar la resolución. ¿Es esta la respuesta que el Estado da a las recomendaciones del Foro Social? Esto es todo lo que tiene que ofrecer el Estado a la sociedad. Más detenciones, ilegalizaciones y juicios. No podemos entender de otra manera la detención de estos 8 ciudadanos y ciudadanas vascas. Es la respuesta de los enemigos de la paz al compromiso adquirido por el colectivo de prisioneras y prisioneros políticos vascos contra las personas que han tomado partido con determinación por la paz y por las soluciones políticas que necesita este país. No es tiempo de volver a llenar las calles de policías encapuchados y armados hasta los dientes, como tristemente tuvimos que contemplar el pasado 8 de enero en Burlata. No es tiempo de volver a crear una gran alarma social entre la ciudadanía, trayendo al presente imágenes que creíamos del pasado. Pero esto responde claramente al miedo y al pánico que desde el gobierno de Madrid, liderado por el señor Rajoy, y desde el gobierno de Nafarroa, liderado por la señora Barcida, tienen al diálogo político, porque saben que son débiles en ese terreno, anhelan tiempos pasados, y por eso embarran constantemente el terreno mediante el uso de la violencia y la actuación de los aparatos del Estado para que el momento de la confrontación de ideas y política con mayúsculas no llegue nunca. Con este tipo de actuaciones están torpedeando constantemente el proceso de paz porque no están interesados en la paz
ni en la normalización política y social. Ante estas últimas detenciones, el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, declaró que estamos ante un nuevo tiempo y es preciso que avancemos en todo lo relacionado a garantizar una mejor convivencia. Hacemos nuestras sus palabras y os animo a que vosotras y vosotros también las hagáis vuestras, porque cancelar a quienes están desarrollando un trabajo totalmente público, reconocido y comprometido por la paz, los derechos humanos y la resolución integral del conflicto político que vive este pueblo va totalmente en contra de esta mejor convivencia. Honengatik, guztiarengatik, Bildu taldeak adierazpen honen aldeko bozka emanen du. Esker mila. Bien, gracias. Ramón. Intentaré no explayarme mucho, pero sí ser claro, y yo también me tragaré la bilis. Yo también me la tragaré. No vamos a consentir ni ahora ni nunca que vayan de pacificadores los verdugos o quienes les apoyaron. No lo vamos a consentir. Nosotros vamos a votar no a esta moción. Y vamos a votar no porque entendemos que hay que dar pasos, pero hay que darlos realmente. Entendemos que este pleno es de hace 10 años. Este es el pleno de hace 10 años. Y hoy le decía a una compañera de Andalucía que hoy teníamos un pleno extraordinario para este tema, que no entendemos que sea tan prioritario como para hacer un pleno extraordinario, habiendo un pleno ordinario dentro de 2 días y pudiendo haber metido una moción en él. Nosotros, ni ahora ni nunca, vamos a cuestionar las decisiones judiciales, ni ahora con estas detenciones, ni hace 2 meses con la resolución de los derechos humanos que tuvo el Tribunal de Europa, y en la que dijo que había que no aplicar la doctrina Parot con carácter retroactivo. Esa también la aceptamos el Partido Socialista, unas y otras, no a nuestra conveniencia. Respetamos las decisiones judiciales ahora y siempre. Y haciendo mías, nuestras, las palabras que llevó nuestro secretario general, Roberto Jiménez, al Parlamento, leeré una declaración institucional que se aprobó en él a propuesta del Partido Socialista. Por cierto, diré también que ni siquiera Bildu y Navai han tenido la delicadeza que sí tuvo Bildu en el Parlamento, porque es la misma declaración institucional o prácticamente igual, pero con una salvedad importante. Bildu en el Parlamento de Navarra decía 8 detenidos, 2 navarros. Aquí ni eso, 8 vascos. Bueno, pues no. En todo caso serán navarros, bajo nuestro punto de vista. 1. Tras las detenciones producidas a instancias de la Audiencia Nacional en el marco de una operación antiterrorista, declara el respeto más absoluto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales en el marco del Estado de Derecho. 2. Declaramos nuestro interés a que el Gobierno de España actúe con todos los instrumentos que el marco jurídico le otorga para lograr la desaparición de ETA, lograr un clima de convivencia en la sociedad basado en el respeto, la pluralidad y las libertades de los ciudadanos. 3. Declaramos el interés por mantener y mejorar, si cabe, el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. Y 4. Manifestamos nuestra voluntad de trabajar con el conjunto de la sociedad navarra para alcanzar la paz y la convivencia, que deberán estar sustentadas en un relato veraz de lo ocurrido, en un reconocimiento de las víctimas, en la justicia y en la reparación del mal causado. Esta es nuestra posición, que no se podría contraponer a la que habían propuesto los grupos que han solicitado el Pleno y que sí que queríamos leer. Y como he dicho, nuestro grupo votará en contra. Bien. Yo voy a intentar no hacer referencias personales ni sentimentales y voy a intentar entender que este pleno se ha solicitado en clave estricta y puramente política, firmada por 2 grupos, Navai y Bildu, que han tenido mucha prisa en solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para esta cuestión y que no tiene esa prisa ni esa prioridad para otros asuntos de interés municipal en este pueblo.
No voy a hacer referencias ni siquiera, dado que lo firman dos grupos, podría cargar las tintas sobre la actitud de Bildu, pero lo voy a hacer sobre ese sector de la izquierda abertzale, que parece que está en más sitios, no solo en Bildu, y cuya ceguera es manifiesta. Ceguera porque ve otra realidad distinta a la que hay. Ceguera porque pretende instrumentalizar las detenciones de unos ciudadanos para consumo propio. Ceguera porque no cree en el Estado de Derecho. Y esta es la realidad. No se cree, hay grupos que no creen en el Estado de Derecho. Y cuando hay detenciones, exigen la libertad. O exigen la absolución. O dicen que son juicios injustos. Pero el Estado de Derecho sí les interesa cuando tiene resquicios por los que buscar grietas. Entonces, ese Estado de Derecho sí interesa. Se habla de alarma social. La alarma social es de quien ejerce la violencia. Esa es la alarma social. Los ciudadanos de Burlada, de Navarra, se alarman cuando se ha ejercido la violencia, y de eso tenemos muestras sobradas en nuestro pasado más cercano. No hace mucho que estábamos sufriendo permanentemente actos violentos. Entiendo que esta solicitud firmada por dos grupos se puede ver también a la disputa de cierto electorado. Hay una película que se llama El disputado voto del señor Cayo. Pues parece que aquí se está disputando ciertos votos entre ciertos grupos. Si no, no entiendo por qué un grupo que dice y se manifiesta públicamente en contra de la violencia suscribe una declaración de este tipo. Supongo que por no quedarse atrás, un paso atrás. Yo creo que ya basta de falsear la realidad. Aquí la alarma social se produjo porque hubo un grupo de ciudadanos que estuvieron hasta la 1:00 de la mañana gritando consignas, que no voy a reproducir ni una sola. Hablamos de ejercicios de democracia, pues habría que reproducir lo que se gritó en las calles de Burlada aquel día. Vamos a dejar que la justicia actúe. Es que parece que la justicia no nos sirve. Tiene que obedecer simplemente a intereses políticos. Otra gran falacia es que cuando se habla del proceso de construcción de la paz, parece que quien tiene que liderarlo es quien no hace mucho ejercía la violencia. Y se habla de construcción de la paz, como si la paz se hubiera destruido en algún sitio. Yo no sé si es que la paz es algo que se rompe y se rehace. La paz la construimos todos. Y en un escenario de plena libertad. Estamos mostrando a ciertas personas como víctimas de la actuación de un gobierno, del gobierno de Nafarroa, del gobierno de España. Aquí hay unos medios que nos hemos dotado todos los ciudadanos de este país, con las garantías legales para ejercer el derecho de defensa, para poder recurrir, para tener un juicio justo. Pero no nos interesa esperar a que ese juicio justo se celebre. Al día siguiente exigimos la libertad, ponemos en cuestión las actuaciones de los cuerpos policiales, manejamos el lenguaje con precisión, no lo niego. A quien hasta hace poco, con sus métodos, quitaban de en medio a quien no pensaba como ellos, ahora exigen que se actúe con liberalidad, que se ponga en libertad, Pero vamos a ver, ¿no se han puesto en libertad muchos detenidos?
¿No se ha absuelto a muchos procesados y a otros se les ha condenado? Se ha dicho aquí antes, nosotros respetamos todas las decisiones judiciales. No lastramos al Poder Judicial porque hablamos de que son jueces de otra época, lo he oído yo aquí hoy en este pleno. Se ha pronunciado la palabra franquista. Igual es que tengo el oído más fino que alguno de los presentes. Yo creo que se ha dicho bien, este pleno es de otros tiempos, pero quien ha forzado la convocatoria no ha sido ni mi partido ni otros partidos. Ha forzado la convocatoria quien la ha forzado, y esa es su responsabilidad. ¿Votos a favor del acuerdo? ¿7 votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos en contra. ¿Abstenciones? 1 abstención. Se vuelve a realizar la votación. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 1. En uso... Bueno, según lo previsto en el RAO y habiendo votado el señor alcalde en contra de la moción, haciendo uso de su voto de calidad, bueno, pues queda rechazada esta propuesta de acuerdo por 7 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención, y con el voto de calidad del señor alcalde. Bien, se levanta la sesión.